Hola. Bienvenidos al volumen 10 de la saga sobre hipnosis clínica. En este vídeo, profundizaremos en los principios básicos del modelo de transformación mediante hipnosis. Da un like y suscríbete para apoyar este pequeño proyecto y estar informado sobre todas las novedades. A modo de introducción. En nuestra labor diaria cuando aplicamos hipnosis clínica, y durante el trabajo en trance, el terapeuta asiste a las personas con la finalidad de facilitarles que utilicen sus propios conocimientos, sus particulares asociaciones y potencialidades en pos de conseguir determinados objetivos clínicos. Como hemos visto, existen multitud de perspectivas al conceptualizar el proceso hipnótico, así que, la asunción como propia de alguna de las citadas perspectivas, finalmente determina su forma específica de aplicación y su sistematización concreta. Resulta interesante remarcar que, como terapeutas hemos de ser extremadamente sensibles a las particularidades de cada persona para utilizar la aproximación más adecuada en cada caso con objeto de proporcionar los mejores resultados. Esto, inevitablemente nos obliga, como terapeutas, a conocer, utilizar y adaptar diversas perspectivas y técnicas. Cuantas más formas específicas de inducción y de trabajo en trance utilicemos, más posibilidades de adaptación, aplicación y mayores proporciones de éxito terapéutico conseguiremos para nuestros clientes. Por otro lado, se ha hecho especialmente hincapié y resulta necesario e imprescindible percibir con precisión las particularidades propias de cada persona de forma que no existe una única técnica efectiva de aplicar la hipnosis para todos los individuos, los distintos casos y todas las circunstancias. Cada persona, cada momento o situación puede determinar la facilidad o dificultad de un procedimiento concreto en un individuo particular. Como indicación general, sea perspicaz y flexible para conseguir elegantes resultados. Igor Ledochovsky, 2009, hace y desarrolla una categorización y descripción de los diferentes modelos comúnmente utilizados y agrupados en tres principales perspectivas sobre la hipnosis terapéutica. Modelo clásico o tradicional. De forma característica, el hipnotizador realiza algunas pruebas de sugestionabilidad con objeto de probar, entrenar a su sujeto. La inducción del trance sugerirá reiteradamente cansancio y órdenes directas de dormirse. Más adelante, el hipnotizador formula sugestiones directas reiteradas en dirección al cambio terapéutico o bien para inducir fenómenos hipnóticos a fin de generar el efecto deseado. El modelo tradicional confía en el poder y la autoridad del hipnotizador. Modelo no tradicional o conversacional. Este modelo favorece una relación de colaboración con el sujeto. El hipnotizador absorbe la atención del sujeto y la dirige en dirección a sus recuerdos, ideas y procesos a fin de obtener el efecto deseado, cambio terapéutico, fenómenos hipnóticos. Se trata de un modelo que favorece el desarrollo y mira en dirección a las posibles opciones. Modelo basado en la programación neurolingüística. Los dos modelos anteriores, tradicionales y conversacional, tienden a enfatizar un trance hipnótico similar al sueño, pasivo. La programación neurolingüística, por su parte, es un ámbito que se sirve frecuentemente de los trances despiertos, activos. Al igual que las pruebas de sugestionabilidad se sirven de un mini trance despierto para lograr su efecto, la PNL también dispone de muchas fórmulas o procedimientos para favorecer el trance despierto de cara a la terapia y la persuasión. Desarrollamos aquí, debido a su especial importancia y significación, el modelo que exponen Erickson y Rossi en 1979. Estos autores proponían una particular aproximación al trabajo en hipnoterapia sistematizada en tres fases, véase. 1. Preparación. 2. Trance terapéutico. 3. Reconocimiento, evaluación y ratificación del cambio. Durante la fase 1, de preparación, se considera fundamental la creación del rapport, esto es, un sentimiento positivo de comprensión y respeto mutuo entre el terapeuta y el paciente. A través de este sentimiento de sintonía, ambos desarrollan una serie SIO de aceptación del otro, y se posibilita la creación de nuevos marcos referenciales que, posteriormente serán la base de nuestro trabajo terapéutico durante el trance hipnótico. La primera toma de contacto se realiza a través de una entrevista inicial, normalmente bastante extensa,
en donde se recoge variada información sobre los distintos aspectos del problema y sobre el repertorio de aprendizajes y experiencias particulares que pueden y serán utilizados durante la terapia. Especial interés adquiere, en este momento, el abordaje de las expectativas. El nuevo marco terapéutico que vamos desarrollando se va adaptando progresivamente para la asunción de nuevas y más realistas expectativas acerca de la solución del conflicto. La ausencia de creencias previas o una expectativa extraordinariamente alta de curación mediante hipnosis han sido frecuentemente usadas para dar cuenta de la milagrosa curación lograda a veces, por ejemplo dentro de un sistema de creencias religioso. El trance terapéutico es un período durante el cual las limitaciones de los modelos de referencia comunes y de las creencias de una persona se alteran temporariamente de manera tal que uno puede ser receptivo a otros modelos de asociación y modos de funcionamiento mental que son conducentes para la nueva resolución de problemas. Erickson y Rossi, 1979. Desde esta perspectiva, los autores sistematizan la inducción al trance hipnótico como un proceso de 5 fases. Veamos. 1. Fijación de la atención. Utilizar las creencias y la conducta del paciente para enfocar la atención sobre realidades internas. 2. Depotenciación de los marcos habituales y de los sistemas de creencias. Distracción, shock, sorpresa, duda, confusión, disociación o cualquier otro proceso que interrumpa los marcos habituales del paciente. 3. Búsqueda inconsciente. Implicaciones, preguntas, juegos de palabras y otras formas indirectas de sugestión hipnótica. 4. Proceso inconsciente. Activación de las asociaciones personales y mecanismos mentales. 5. Respuesta hipnótica. Una expresión de potenciales de conducta que, normalmente son experimentados como teniendo lugar de manera autónoma, sin participación voluntaria. Para el reconocimiento y ratificación del trance, es fundamental que el terapeuta posea una desarrollada y aguda capacidad perceptiva y de observación. Al tratarse, como hemos dicho, de una experiencia particularmente subjetiva, las respuestas que obtenemos en cada caso pueden variar significativamente de unos sujetos a otros. Recuérdese el vídeo 4 de esta saga, que ya dedicamos a las reacciones hipnóticas y los particulares fenómenos del trance. Si conceptualizamos y asumimos que el trance terapéutico es en realidad solo una variación del trance cotidiano común, o ensueño con el que todos estamos familiarizados, pero no necesariamente lo reconocemos como un estado alterado, algunos pacientes no creerán que ellos han sido afectados de alguna manera. Para estos pacientes en particular, resulta especialmente importante ratificar el trance, en tanto que estado alterado. Sin esta prueba, las actitudes y creencias negativas del paciente pueden deshacer el valor de la sugestión hipnótica y abortar el proceso terapéutico que se ha iniciado. Erickson y Rossi, 1979. A modo de guía, aquí en la pantalla puedes ver la clasificación de indicadores más comunes de la experiencia de trance, según los citados, Erickson y Rossi. Es frecuente que muchos terapeutas utilicen respuestas ideomotoras, véase el volumen 4 de la saga, con el objeto de que la persona hipnotizada le facilite indicios claros de su estado, y para permitirle al paciente ratificar, normalmente sorprendido, la naturaleza inconsciente de sus propios movimientos. A modo de esquemático ejemplo y, por facilitar otros modelos al estudiante interesado, permítanme reproducir el protocolo hipnótico en 4 fases de Igor Ledochovsky, 2009. 1. Establecer rapport. El paso principal en cualquier inducción al trance consiste en establecer una buena relación con el inconsciente de la otra persona. Rapport en hipnosis no quiere decir confianza, sino absorber la atención inconsciente. 2. Despotenciar la mente consciente. En segundo lugar, hay que desconectar la mente consciente de la persona. Para ello podemos servirnos de muchas tácticas diferentes. En esencia, se trata de distraer o de confundir su mente consciente o sencillamente, darle algo diferente que hacer y con lo que entretenerse, de manera que podamos esquivar la conciencia y comunicarnos así directamente con el inconsciente. 3. Crear un potencial de respuesta. Tenemos que darle a la persona una razón para que quiera aceptar las sugestiones. Ello suele ser más fácil en un encuadre clínico,
dado que la persona ha venido a nosotros para resolver un problema. Este es el punto de apoyo que podemos utilizar. En otros encuadres, formación, o una demostración, tenemos que buscar otros puntos de apoyo para lograr que la persona responda, por ejemplo, la fascinación y el control respecto del poder de la mente, las grandes experiencias que van a tener u otras. 4. Hacer sugestiones. La fase final es donde podemos urdir nuestras sugestiones. Una vez que la mente consciente, o las facultades críticas, del sujeto está desconectada y éste quiere responder a nuestras sugestiones, podemos servirnos de métodos directos y de métodos indirectos para generar los efectos que deseamos. El hipnotizador experimentado utilizará el enfoque más apropiado de acuerdo con la situación. Prince y Barber, en 1988, y posteriormente en 1990, realizan sendos estudios para describir cómo se consigue un estado hipnótico y qué elementos hay que encadenar para lograr dicho estado. Los elementos comunes que se obtuvieron en estas dos investigaciones como necesarios o suficientes para producir un estado hipnótico fueron: sensación de relajación, centro de atención constante en uno o varios objetivos, ausencia de juicio, control y censura, interrupción en la orientación espacio-temporal o en el sentido de sí mismo, sensación de que las respuestas son automáticas. Principios de transformación hipnóticos. A lo largo de los años se han ido sistematizando, a través de los distintos autores, una serie de leyes o principios básicos en el uso de la hipnosis. Realmente se trata de una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante el proceso de inducción. De su práctica sistemática y dominio depende el éxito de nuestras intervenciones. Desarrollo brevemente las leyes y principios que considero más importantes de entre los que enumera Ledochowski, a tener en cuenta a la hora de practicar hipnosis. La ley del efecto invertido. Se refiere al hecho probado de que cuanto más intentamos conscientemente hacer algo, más dificultoso resulta conseguirlo. Todo el mundo ha tenido la experiencia de querer dormir y que nuestro esfuerzo consiga precisamente lo contrario. Es frecuente que este efecto suceda con respuestas autónomas como la de dormirse, orinar, tener una erección, defecar, etc. Este tipo de respuestas automáticas, que participan del sistema nervioso autónomo, se ven afectadas negativamente al poner conciencia sobre el proceso y al esforzarse para conseguirlas. En este sentido, la disociación, consciente-inconsciente, puede permitir al terapeuta responsabilizar a cada parte de unos procesos concretos, liberando a la parte consciente de la responsabilidad sobre el proceso en cuestión y permitiendo así la respuesta autónoma. El principio de autoridad. Hace referencia a los procesos de influencia y describe cómo una sugestión es más aceptada cuando la emite una persona percibida como autoridad. Recuérdese a este respecto el famoso experimento de obediencia a la autoridad de Milgram de 1974. Por otro lado, las principales cuestiones que, desde la psicología social, se han estudiado con respecto a los factores de influencia en el proceso de persuasión, siguiendo a Morales, 1994, serían: fuente, mensaje, receptor, credibilidad, atractivo, poder, semejanza, contenido, orden, argumentación, conclusiones, discrepancia, estadísticas o ejemplos, implicación o compromiso, experiencia previa. También podemos apuntar a factores de inoculación y prevención. El principio de repetición. Se conoce como el triple hipnótico y se basa en la idea, frecuentemente aceptada, de que la repetición facilita la sugestión. Esta regla establece que hay que repetir al menos 3 veces las sugestiones que damos, como norma general, de forma que la propia repetición, y la asunción paulatina del mensaje, actúe como el motor de la transformación. Nótese que, al usarse repeticiones durante el trabajo en trance, el terapeuta audaz puede ir introduciendo distintas y sutiles variaciones en el mensaje que permitan establecer nuevas y más adaptadas formas de persuasión lingüística, por ejemplo, modificar las relaciones de causalidad. Véase un ejemplo de este caso específico de causalidad de forma esquemática. La ley del efecto compuesto. Se trata de un efecto curioso y comúnmente utilizado por todos en nuestro lenguaje cotidiano.
La suma de sugerencias aceptadas incrementa potencialmente sus efectos, de manera que el éxito de la primera facilita efectivamente el éxito en las siguientes. Es común en hipnosis utilizar algunas estrategias, en este sentido, para obtener mayor potencial de respuesta en los sujetos. Así, las pruebas de sugestionabilidad, que se hacen desde enfoques clásicos de la hipnosis, pueden actuar como series sí, que permitan el desarrollo adecuado y progresivo del proceso. Las series sí permiten fácilmente introducir sugestiones que serán con toda probabilidad más ampliamente aceptadas. En su forma más simple, se trata de asociar uno o varios conceptos positivos con una sugerencia sobre un estado deseable. Veamos los siguientes dos ejemplos que aparecen en pantalla. La ley del efecto dominante. Este principio establece que cuando dos emociones entran en conflicto, predominará la que sea más intensa y sobresaliente. También hace referencia al hecho de que cuando imaginación y voluntad entran en conflicto siempre prevalece la imaginación. Este principio tiene muchas implicaciones a la hora de realizar procesos de transformación. Con este propósito, el terapeuta puede favorecer o crear un potencial de respuesta adecuado, que le permita desarrollar una eficaz expectativa de éxito sobre un comportamiento concreto. Suele ser muy interesante para introducir este tipo de sugerencias y para crear el potencial de respuesta, adoptar formulaciones tales como, imagina que, o, haz como si. El principio de aproximación sucesiva. Resulta más fácil conseguir un determinado objetivo terapéutico cuando se desarrolla a través de un procedimiento de aproximaciones sucesivas. En este sentido, dividir el objetivo final en una serie de aproximaciones puede facilitar el proceso. Este principio es bastante conocido en psicoterapia y resulta fundamental cuando aplicamos técnicas como la desensibilización sistemática para el tratamiento de fobias. Observe la diferencia entre ambas intervenciones del ejemplo siguiente. El terapeuta 1 realiza una aproximación más directa que el terapeuta 2, que decide utilizar una aproximación más indirecta a través de aproximaciones sucesivas. El principio del placer, dolor. Este principio presupone y asume la perspectiva hedonista acerca de que las personas estamos motivados para conseguir placer y para evitar el dolor. Ya Freud propone la existencia de dos instintos primarios, eros y tánatos, ligados a energías específicas que motivan nuestro comportamiento. Por otro lado, en el ámbito de la hipnosis terapéutica, destacar que Milton Erickson era un experto conocedor de las motivaciones humanas y durante sus inducciones, hacía un sutil uso de este gran conocimiento, a sabiendas de la potencia de esta forma de motivación que, de forma general, nos mueve a todos. El principio de la sugestión positiva. Se aceptan mejor las sugerencias formuladas en forma positiva que las sugestiones que toman formas expresivas negativas. Es decir, se aceptan más fácilmente sugerencias del primer tipo, T1, que las que adoptan una formulación en negativo, T2. Como veremos más adelante, utilizar sugestiones a través de formulaciones lingüísticas en negativo, es decir, que contengan la cláusula no, suele producir el efecto contrario. Obsérvese e imagine el efecto que producirían estos ejemplos de expresiones con la palabra no. No piense en un gato siendo perseguido por un perro. No entre en trance al menos hasta que se lo indique. Erickson y Rossi, a este respecto comentan. En su trabajo práctico con los pacientes, el mayor de los autores ha explorado varios medios para enfrentar y, en realidad, utilizar esta tendencia inhibitoria u opositora. Él cree que la simple expresión de una negativa por parte del terapeuta puede con frecuencia servir como un pararrayos para descargar automáticamente cualquier inhibición y resistencia menor que se haya ido acumulando en el paciente. De este modo, usará frases como las siguientes. ¿Y usted puede no? ¿Puede intentarlo, no puede? ¿No puede pararlo, puede? ¿Usted quiere, no quiere? ¿Usted lo hace, no lo hace? ¿Por qué no deja que suceda? El principio del refuerzo positivo. Una de las intervenciones más importantes que realiza el terapeuta durante la inducción al trance es reforzar las aproximaciones de nuestro cliente hacia la experiencia deseada. Una aguda capacidad de percepción puede indicarnos el momento concreto en el que nuestro cliente va dirigiéndose hacia un foco de atención interno, cuando va entrando en su propia experiencia, y es en ese preciso momento que se hace indispensable
que aplique un refuerzo positivo con objeto de estabilizar dicha experiencia y le permita al paciente una progresiva y mayor focalización interna. Suelen aplicarse a través de expresiones como: eso es. Muy bien. Continúe así. Está bien. Siga con eso ahora. El principio de la confirmación social. Este principio se basa en los estudios de influencia social, referida específicamente como los procesos de influencia mutua en un contexto de interacción personal. Según Cuadrado y Navas, 2005, las respuestas de otras personas influyen en los juicios de un individuo porque definen un marco de referencia que el individuo hace suyo, y existen un conjunto de expectativas comunes a los miembros del grupo que les indican que deben buscar consenso, evitando así la creación de conflictos mediante la asunción implícita de compromisos mutuos. Como señala Ledochowski, este principio de confirmación social puede dar acertada cuenta de la gran mayoría de comportamientos que se dan durante la hipnosis de espectáculo. El tiempo. Se refiere al ritmo y momento concreto de presentación de las sugerencias a nuestros clientes. Resulta especialmente importante para el terapeuta desarrollar la capacidad de observación, como ya hemos resaltado en varias ocasiones. Percibir con precisión las respuestas que nos va facilitando nuestro cliente nos permite adaptarnos de forma natural a la vivencia concreta que está experimentando. No se puede sugerir a la persona que duerma al principio de una inducción, y menos cuando aún tiene los ojos abiertos o está hablando. Cada persona, cada sugerencia y cada tipo de respuesta necesitan una elaboración y un tiempo concreto en su desarrollo. Tómese su tiempo en el desarrollo de las sugestiones y agudice su capacidad de observación sobre cualquier respuesta de sus clientes. Era normal que el propio Erickson invirtiera largos periodos de tiempo en explorar la conducta, las potencialidades y en facilitar el rapport antes siquiera de plantear sugerencia alguna. El principio de utilización. El concepto de utilización es fundamental en el trabajo con hipnosis ya que, en definitiva, supone un acompasamiento de cualquier experiencia, conducta o síntoma que presenta el paciente. Se acepta y utiliza todo aquello que el paciente trae consigo a terapia. Seig, 1999, ha descrito los siguientes aspectos a tener en cuenta sobre el principio de utilización. 1. Primero es la inducción del terapeuta. El terapeuta inicia la terapia adoptando una mentalidad de utilización, consiguiendo dentro de sí la disposición positiva a responder de manera constructiva a las respuestas del paciente. Este estado, orientado al exterior, constituía una faceta central de la actuación de Erickson. Se mostraba muy atento a las complejidades y particularidades de cada momento y muy interesado en aprovecharlas. 2. Todo lo que el paciente trae consigo a la consulta puede y debe ser utilizado. Todo lo que existe en la situación de terapia puede ser utilizado y es combustible para avanzar hacia un terreno nuevo. Los valores, la situación, las resistencias, los síntomas del paciente pueden utilizarse. Es también verdad que puede utilizarse el mismo mecanismo que mantiene el síntoma. Aunque los síntomas parecen ocurrir de manera automática, en realidad el paciente hace algo para mantener el síntoma. Una vez descubierto el mecanismo que utiliza el paciente para constituir su problema, puede y debe ser también utilizado. 3. El terapeuta puede aprovechar cualquier técnica que el paciente usa para ser paciente. Las técnicas no proceden simplemente de un libro, pueden deducirse también del estudio de los pacientes. Por ejemplo, si un paciente cuenta historias para ser pacientes, el terapeuta puede contar historias para ser terapeuta. Si un paciente es confuso como paciente, el terapeuta puede ser constructivamente confuso. 4. Hay que desarrollar cualquier respuesta que se reciba. Luego que el paciente responde, incumbe al terapeuta desarrollar constructivamente la respuesta y sacar provecho de ella. A lo largo de este tema he presentado algunos modelos concretos que pueden servirnos a modo de protocolos de aproximación y como guía en la práctica de la hipnosis. Puede observarse, fácilmente, que los distintos modelos comparten características y un modo de proceder similar aun difiriendo en el número de fases. He desarrollado brevemente algunos de los principios y leyes que considero importantes y que se encuentran a lo largo de la literatura gozando de gran aceptación entre la mayoría de terapeutas. Como dijimos al principio,
Realmente se trata de una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante el trabajo terapéutico con hipnosis. Gracias a las variadas propuestas y perspectivas que existen sobre la hipnosis, es posible que en distintos manuales se encuentren otros principios y leyes a tener en cuenta. El estudiante interesado puede fácilmente encontrar, en la literatura especializada, autores que plantean principios referidos a diversos aspectos como la fascinación, los pases magnéticos, la mirada o la voz del terapeuta. Consideramos desde aquí que estos aspectos, aunque poseen un gran valor a nivel histórico, han sido superados y descritos desde otras perspectivas explicativas que gozan hoy de mayor aceptación por la ciencia y la mayoría de profesionales. Gracias por apoyar este pequeño proyecto con algo tan fácil como suscribirte, dar like y compartir. Nos vemos nuevamente en el volumen 11 de la saga sobre hipnosis clínica.